16ª Jornadas STIC del Centro Criptológico Nacional y 4ª Jornadas de Ciberdefensa del Mando Conjunto del Ciberespacio, un ciberescudo único para España. Y en las 16ª Jornadas STIC y 4ª Jornadas del Mando Conjunto estamos ahora con 3 representantes de una empresa, yo creo, líder de este país, además con ADN español, que es algo que yo creo que hay que destacar dentro del mundo de ciberseguridad, el que tengamos un poco más de presencia de empresas creadas y que se mantienen aquí en España. Tenemos a Mónica Salas y a Juan José Torres de Dinosec y vamos a hablar un poco de uno de los temas que, estando dentro de las jornadas del Centro Criptológico, y creo que tiene sentido, que son los secretos, pero que vosotros los tratáis de una forma especial. Mónica, Juanjo, bienvenidos. Muchas gracias, Pablo. ¿De qué va a hablar vuestra ponencia? Bueno, nuestra ponencia viene a hablar un poco en general de cómo vamos a abordar con una herramienta que se va a incorporar a la Plataforma Nacional de Notificación, Seguimiento y Ciberincidentes del CCN para complementar y proteger aquellos procesos, ¿no?, en los cuales la información, la protección de la información es sumamente importante, porque aunque el concepto de secreto es algo que está muy mitificado, parece que con secreto hablas de secreto de Estado, algo demasiado, no sé, fuera del alcance del común de los mortales, la realidad es que todos tenemos secretos, o sea, todos el día manejamos un montón de secretos y queremos presentar una solución junto con todas sus fortalezas, junto con potenciales maneras de atacarle y cómo lo estamos defendiendo, precisamente para que cualquier secreto, cualquier información esté igual de segura, sea de importante para ti la más del mundo como un secreto de Estado, un secreto nacional. Impresionante, Juanjo. ¿Y eso se hace con tecnología hecha aquí en España? Sí, hola Pablo. Pues sí, la verdad es que lo desarrollamos todo nosotros desde Dinosec. Y bueno, nosotros tenemos una tecnología que hoy en día se conoce, está empezando a ser famosa, ¿no?, como el cifrado extremo a extremo. Básicamente consiste en que las cosas se cifran en tu dispositivo y se descifran en tu dispositivo o en el dispositivo de la persona con las que los compartes. De manera que, ¿quién tiene acceso a tu información secreta? Pues solo tú y las personas con las que la compartes. Y habéis hablado de formas de atacarlos. ¿Cuáles son esas formas? O contarnos alguna forma que se pueda atacar estos secretos. Bueno, pues la manera de atacar cualquier solución que está cifrada extremo a extremo, que todo el día estamos utilizando WhatsApp, Signal, aplicaciones de mensajería, que es donde típicamente se ve más, porque en correo electrónico va ligado al GPG y es algo que lamentablemente, y aunque lleva muchos años en la tecnología a disposición de los usuarios, pues lo que ocurre es que la gestión de esos elementos que necesitas para obtener las claves es tan compleja que la mayoría de la gente, incluso aunque comparte información sensible todos los días, no utiliza, pero todo el mundo estamos acostumbrados a la mensajería y al final esto es un tema de algo que hablaremos mañana, ¿no?, que es la identidad soberana, que es quién es alguien, o sea, en qué organismo superior, en qué elemento central yo voy a delegar para que ratifique que yo soy yo y que nadie más me puede suplantar. Entonces, siempre las soluciones de cifra extremo a extremo van un poco por ahí, sus potenciales debilidades, que al final tienes que delegar la confianza en alguien, pero nosotros hemos ido un paso más con nuestra solución para dejar en el lado del usuario final esa verificación y esa posesión, ¿no?, de la identidad tanto propia como de la gente con la que tiene que interactuar en sus intercambios de información seguros. Y eso, Juanjo, en principio estamos hablando de tecnología que muchas veces es difícil para los usuarios. ¿Cómo lo habéis hecho vosotros? ¿Habéis conseguido acercarlo para que no sea tan complicado? Nosotros toda la criptografía la hemos ocultado de manera que es transparente para el usuario. El usuario hace login con un usuario y contraseña y a partir de ahí unos procesos criptográficos que derivan claves a partir de la contraseña del usuario, de manera que para el usuario pues no haya que preocuparse de nada, ¿no? No como en el PGP, por ejemplo, que hablábamos, ¿no?, que tienes que estar preocupando tú de renovar las claves, de si son RSA, si son para firmar o para cifrar, etcétera, etcétera. Aquí no hay nada de eso. Utilizas una aplicación pues como cualquier aplicación que utilizas en tu día a día. Y os voy a hacer la pregunta, yo creo que todo el mundo hace muchas veces cuando hablamos de cifrado y de secretos y demás. El tema cuántico y estas cosas, ¿cómo nos afectan? ¿Nos van a destruir todos los secretos? Bueno, la computación cuántica es una cosa que vendrá en algún momento. Hay gente que es como IP versión 6, ¿no? Algún día llegará. Sí. Hay gente que es más optimista, dice en 5 o 10 años, gente que es más pesimista, que dice en 20 o en 30.
Pero bueno, la realidad es que la computación cuántica tendrá la capacidad de descifrar lo que se está cifrando hoy en día. Entonces, cuanto antes tomemos protecciones, mejor. Y por supuesto nosotros estamos ahí, en esa línea de ahora que se ve que la amenaza puede ser real, adelantarnos e ir preparando la solución para ello. Pues chicos, oye, muchas gracias, porque hay que tener secretos, hay que poder proteger la información, y sobre todo si se hace con tecnología española y hecha aquí, pues oye, mejor que mejor, y potenciando la marca España. Gracias. Y continuamos aquí en las jornadas. Mónica, oye, bienvenida aquí al estudio, y tenemos con nosotros a otra parte de Dinosec, otro miembro más de Dinosec, que nos va a contar un poco su ponencia y su charla. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que encantada de estar en estas jornadas tan especiales, multitudinarias, y no es para menos con todos los contenidos y fantásticos ponentes que hay aquí, empezando por el que estabas comentando, por supuesto. Raúl Siles, bienvenido a Capital Radio. Muchas gracias. Pues mañana es tu ponencia, Raúl. ¿Cuál es la temática que has venido a traer este año, que eres un incondicional y una institución en estas jornadas? Bueno, es más la leyenda que la realidad, pero bueno. Para nada. No, vengo a hablar otra vez más porque yo creo que pues es un tema, ¿no?, que va evolucionando todos los años y siempre se quiere saber, bueno, ¿y cómo estamos, ¿no?, de eso, amenazas, protecciones en el entorno ecosistema móvil. ¿Y cómo estamos en el tema móvil, Raúl? Pues un poco el título intentamos hacer ese guiño porque decimos eso, ¿no?, amenazas inmóviles, ¿no?, y es decir, ¿sigue evolucionando la amenaza, siguen evolucionando las defensas, o se están empezando a estancar, ¿no?, con ese juego de palabras? Y es un poco de los dos, ¿no? Al final, pues ni es una cosa ni la otra. Es verdad que tanto Google como Apple, que son los dos que han quedado únicamente en el ecosistema, cada año sacan una nueva versión principal del sistema operativo con un montón de nuevas capacidades. De hecho, en la ponencia el objetivo va a ser que la gente conozca también un poco esa parte defensiva, ¿no?, que muchas veces mis charlas van orientadas a la parte ofensiva y la gente no sabe que con un par de clics entrando por ahí dentro en sus ajustes del dispositivo, pues a lo mejor puede hacer cosas más avanzadas y protegerse más. Descubrir un poco eso, que sigue habiendo esas defensas nuevas que se van introduciendo, pero por otro lado se siguen repitiendo amenazas de años pasados. Entonces también lo engancharemos con, y volvemos a tener otra vez este tipo de amenaza que se vuelve a reintroducir. Eso es porque hay determinadas amenazas que, digamos, funcionan muy bien, ¿no? Entonces los atacantes las siguen utilizando, o porque se aprovechan de que esa tecnología no ha tenido a lo mejor una evolución tan grande como la ha tenido en los últimos años. Sí, es un poco mezcla de las dos cosas. Ocurre, por ejemplo, os pongo un ejemplo que vamos a tratar, intentaremos incluso hacer una demo en directo, en la pantalla de bloqueo, ¿no? La pantalla de bloqueo, pues es al final, si alguien tiene acceso no autorizado físico a tu dispositivo, aunque sea temporalmente, unos minutos, es lo que te protege toda tu información dentro del dispositivo, todas las credenciales que tienes para acceder a servicios externos. O sea, la pantalla es fundamental. Y te podrías plantear eso, dices, bueno, ya ha sido vulnerable en el pasado, tanto por parte de Apple, por parte de Google. Es que no aprenden del pasado sus ingenieros y vuelven a introducir las mismas vulnerabilidades. Pero no, el tema es que como meten nueva funcionalidad, nuevas capacidades, pues al final acaba de encontrarse otra nueva forma de saltarte la pantalla de bloqueo, ¿no?, por ponerlo como ejemplo. Con lo cual, pues eso es un poco lo que nos ocurre en auditorías de seguridad, ¿no? Tienes que ser muy constante, volver a realizarlas, porque puedes haber reintroducido problemas pasados conocidos, pero que aparecen de nuevo. Y yo creo que te voy a hacer la pregunta del año pasado también. Esta me encanta hacerla. ¿iOS o Android? ¿Cuál está más seguro? Vale, pues viene muy bien este año, porque si ves, justo el título de mi charla dice eso. ¿Qué quieres de postre? ¿Una fruta o un dulce? ¿Vale? O sea, justo está orientado para contestar a Pablo, ¿no? Que es, ¿quieres una fruta? ¿Quieres una manzana? ¿Quieres ir por el lado de Apple? ¿O quieres un dulce con los nombres en clave, ¿no?, de los proyectos de las distintas versiones de Android, ¿no? Pues Tiramisu, KitKat, etcétera, etcétera, ¿no? Con el tiempo. Y justo no hay una respuesta clara. Ese es el resumen, como veremos en la charla, ¿no? Que hay cosas que tiene mejor Android, hay cosas que tiene mejor iOS. Vamos a ver vulnerabilidades que eran típicamente de iOS y ahora de repente aparecen en Android, y un poco viceversa. Con lo cual, a día de hoy, y contestando ya un poco más técnicamente y mojándome,
yo creo que está en un nivel de igualdad muy similar. Es verdad que en los comienzos iOS le cogió un poco la delantera a Android en algún punto intermedio, pero estamos hablando de hace unos 5 años, podríamos decir. En últimas versiones el nivel es similar. Esto derriba ese mito que sigue casi presente, ¿no? De que hay determinados sistemas operativos, en este caso ya sabemos de cuál estamos hablando, que no tienen vulnerabilidades, que los usuarios pueden estar, entre comillas, tranquilos porque no van a tener ningún tipo de problema de ciberseguridad. Totalmente falso, por supuesto, y cada vez menos. Sí, a nivel a día de hoy, vamos, Google ha conseguido también sacar sus propios dispositivos hardware, entonces se igualan a Apple desde el punto de vista de que tienen control del hardware, de los chips de seguridad y criptográficos que tienen dentro, los integran muy bien con el sistema operativo y con el ecosistema de servicios, y eso les da a nivel de seguridad un nivel bastante alto. Y efectivamente, pues normalmente la gente referencia a Apple, ¿no?, como que fuera más seguro, y aquí incluso se cambian un poco las tornas, porque como muchos altos directivos de muchas compañías, organizaciones, entidades tienen Apple, pues entonces los atacantes ponen mucho más foco en Apple. Entonces al final puedes incluso que, no porque sea más inseguro, sino porque haya más interés, el riesgo sea mayor en ese caso, ¿no? Entonces, tecnológicamente hablando, está en un nivel similar. Sí, esto es lo que siempre se ha dicho, que no había virus para determinado sistema operativo, pero claro, es que esto es una cuestión de mercado. Yo tengo un objetivo, si está un sistema operativo muy instalado, ese es el que ataco. Y el tema de desarrollo de aplicaciones o de backends y demás, ¿sigue teniendo también fallos y vulnerabilidades, o nos circunscribimos solo al teléfono en esta conferencia? No, lógicamente el foco principal de mi charla se centra en los dispositivos y en los sistemas operativos, pero hacemos una ligera mención para que no se olvide, como bien dices, Pablo, tanto a servicios, ¿no?, como a aplicaciones de terceros. Y ahí hay un guiño, ¿no?, por ejemplo, típico, que es WhatsApp, ¿no? Y tomamos WhatsApp porque como lo tiene prácticamente todo el mundo instalado, es casi como si te lo instalara Google o Apple, ¿no?, de serie. Pues justo en el 2022 mencionamos 2 o 3 vulnerabilidades, igual de ejecución remota de código en WhatsApp, que afectarían, y de hecho así aparece en el boletín de seguridad, tanto a Apple como a Google, con lo cual pues no descuidemos el tema de las aplicaciones. Y un poco por finalizar también un poco mi exposición, la importancia de las actualizaciones tanto de sistema operativo como de las aplicaciones, ¿vale?, para estar protegido de todas estas nuevas amenazas. Esa es la clave. Si hay algo que tiene que hacer el usuario es actualizar lo antes posible en cuanto el fabricante le proporcione una actualización. Consejos básicos que no tenemos que olvidar y que, como decías, ¿no?, se mantienen inmóviles. Esa actualización, tener cuidado con las aplicaciones y tener cabeza también. Sentido común, que no siempre es el más común de todos los sentidos. Chicos, Mónica, Juanjo, Raúl, muchas gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte con las conferencias y a seguir trabajando con la marca España. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer haber estado una vez más. Gracias.